Eh, Como les decía, mi nombre es Patricia Ayar, soy tecnóloga en alimentos, con maestría también en tecnología de alimentos, y bueno, me he dedicado a la microbiología de alimentos y me encanta también lo que son los sistemas de gestión de inocuidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me apasiona, que es la microbiología de alimentos. Y lo he enfocado un poquito esta presentación para hablarles sobre los peligros de estas bacterias en restaurantes. Cómo podemos evitar y tomar las medidas para evitar pues, que nuestros clientes se enfermen por enfermedades transmitidas por alimentos. Si tienen alguna pregunta, las pueden hacer abajo donde dice Q&A o preguntas y respuestas, y yo voy a tener un espacio al final de la presentación para contestar cualquier pregunta. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno, en el chat me pueden decir, todos me escuchan. Y bueno, si tienen cualquier duda, como les digo, en preguntas y respuestas, o pues el chat lo voy a estar revisando, cuando pueda. Así que bueno. Listo, vamos a arrancar. Y hoy vamos a hablar entonces sobre peligros microbiológicos en alimentos y las medidas para mitigarlos, con un énfasis en restaurantes. ¿Okay? Entonces, antes que nada, quiero hacer la diferencia entre lo que es un patógeno versus un microorganismo alterador. Los peligros biológicos que nos pueden hacer daño a la salud son las bacterias que se llaman bacterias patógenas. Luego, los patógenos son microorganismos que pueden causar enfermedades y daños a la salud. Luego tenemos los organismos alteradores. Estos no presentan un peligro a la salud, pero pueden afectar la calidad, más no la inocuidad. Ejemplo, levaduras, moho, a veces un pan que le crece moho, no es agradable, no me lo quiero comer, igual un queso, pero no necesariamente me va a dar una gastroenteritis como una salmonela, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro la diferencia entre un patógeno y un microorganismo alterador. Otro microorganismo alterador es, por ejemplo, cuando tenemos un jamón en la nevera y lo dejamos mucho tiempo, cuando lo sacamos está ligoso. Ese moco es un producto de una bacteria alteradora, ¿no? Y entonces, o de un ácido láctica. Yo puedo lavarlo, cocinarlo y no me va a pasar nada. No estoy diciendo que lo hagan, pero no me va a causar una enfermedad gastrointestinal. Lo triste es que la mayoría de los patógenos no causan cambios significativos en los alimentos. Entonces no siempre nos damos cuenta que está dañado el alimento, sino que simplemente la bacteria está ahí y no la podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, un poquito sobre estadísticas de enfermedades transmitidas en alimentos. Afectan a casi 1 de 10 personas en el mundo. O sea, imagínense que 1 de 10 es un número bastante alto. Provocan la pérdida de 33 millones de años de vida saludable. Esto significa que todo el tiempo que las personas se tienen que quedar en casa en un año, si los sumamos, en un año es el igual al tiempo de 33 millones de años de vida saludable, ¿no? Eso es mucho tiempo que las personas tienen que faltar al trabajo, a la escuela, etc. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser mortales, especialmente en niños menores de 5 años. Las ETAs causan 420.000 muertes al año en el mundo, y 1/3 de ellas, de estas muertes, son niños, porque los niños no tienen la fortaleza, por ejemplo, para aguantar un cuadro de diarrea. Y bueno, las ETAs son prevenibles, todos podemos contribuir, y bueno, hoy estamos para aprender qué organismos son los más relevantes y causan estas ETAs, y qué podemos hacer nosotros, que estamos en la industria de alimentos y que preparamos alimentos para otras personas. Tenemos que conocer a este enemigo y asegurarnos de tomar las medidas para que no afecte a nuestros clientes. Okay. ¿Cuáles son los pasos necesarios para causar una enfermedad de transmisión alimentaria? Primero que nada, el patógeno o su toxina tiene que estar presente en el alimento.
El patógeno tiene que crecer hasta un nivel suficiente para causar una infección o para producir su toxina. Algunos patógenos, como por ejemplo E. coli o 157H7 y Salmonella, tienen una dosis infecciosa muy baja. Eso significa que unas cuantas células de esta bacteria que las ingiera me pueden causar una enfermedad. Y los parásitos y los virus no crecen en el alimento, pero si están allí y yo ingiero ese alimento, entonces pues van a entrar a mi cuerpo, se van a multiplicar. ¿Okay? Así que esa diferencia. La bacteria sí se multiplica y por eso tengo que controlar la temperatura. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Entonces, el primero, pues está el patógeno en el alimento. O sea que la primera medida que tenemos que tomar es evitar que el patógeno llegue al alimento. Evitando contaminación cruzada, manteniendo una temperatura adecuada y pues asegurar de comprar alimentos de fuentes que sigan buenas prácticas agrícolas, por ejemplo lechuga. Y vamos a hablar más adelante de cómo muchos brotes de enfermedades transmitidas de alimentos se dan porque riegan la lechuga, por ejemplo, con agua contaminada de heces de vaca o de humanos o de aguas negras. Y entonces esa agua de riego es la que causa que la lechuga, que por más que yo la quiera lavar, la bacteria puede seguir ahí, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto a la hora de comprar fuentes de frutas vegetales y de alimentos. Entonces, bueno, luego de que si la bacteria está en el alimento, debe ingerir el alimento y sobrevivir las barreras digestivas. O sea que la bacteria tiene que sobrevivir el ácido en mi estómago. Algunos patógenos deben establecerse y multiplicarse en el cuerpo. Es por eso que no nos enfermamos inmediatamente. Por ejemplo, yo puedo comer hoy una ensalada que estaba contaminada con salmonela y yo puedo presentar síntomas hasta el sábado. O sea, a veces tienen un periodo de incubación largo porque la bacteria tiene que crecer, multiplicarse adentro de, el cuerpo para causar esa infección. Hay otras, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que lo vamos a ver ahora, que lo que ella produce es una toxina, no una infección. Entonces, cuando yo la consumo, de 1 a 4 horas ya yo estoy muriéndome. ¿No? Bueno, no muriéndome, pero muy enferma. Entonces tenemos patógenos bacterianos de transmisión alimentaria, Salmonella, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Vibrio specie, E. coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Campylobacter, Shigella specie. Y vamos a hablar de la mayoría de estos. Tenemos parásitos patógenos, como gusanitos, que están en la Candela triquinella spiralis. Creo que a todos desde chiquitos nos dijeron no comer carne de cerdo cruda, porque se daba mucho que tenía este parásito, que es triquinella, y si yo consumía eso se me iba al cerebro y bueno, qué desastre. Anisakis simplex es otro gusanito que vive en mariscos, pescados, y están los protozoos como Cryptosporidium parvum, que está en el agua, Toxoplasma gondii, Giardia lamblia, que pues son otros tipos de parásitos. Y los patógenos virales, el virus de hepatitis A y E y el norovirus. Tipos de enfermedades que tenemos, porque no todas las bacterias causan el mismo tipo de enfermedad. Tenemos las infecciones. Estas son ingestión de organismos patógenos vivos. Los patógenos viables infectan y se multiplican en el cuerpo. Por ejemplo de estos son Salmonella y Listeria monocytogenes. O sea que yo trae el alimento, me lo como y el patógeno va a infectarme. O sea, va a transcurrir un tiempo, él se va a ir metiendo y metiendo y va a ir burlando el sistema inmunológico y entonces me va a enfermar. Y es por eso que a veces ciertas personas se enferman más gravemente que otras y fueron a comer al mismo lugar, porque primero la carga de patógeno que yo consumo va a tener un impacto. Puede ser que del pedazo de sándwich que me comí, este pedazo tenía más bacterias que este, porque pues las bacterias no caminan, ¿no? Ya estaba contaminado esto, entonces a mí no me dio nada, o a mí me dio algo y a la otra persona no. Entonces, bueno, la carga bacteriana va a influir. Luego viene la intoxicación, que es la ingestión de una toxina. Las toxinas son productos metabólicos de ciertas bacterias, por ejemplo, Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus. Las toxinas naturales en crustáceos son peligros químicos, así como la ciguatera, la histamina, o sea, hay muchos mariscos que tienen estas toxinas naturales, que bueno, eso ya se considera un peligro químico.
Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el Staphylococcus, que es una de las bacterias que nos puede causar intoxicación más común. Luego viene la toxinfección, donde el patógeno viable me lo como y se multiplica dentro de mi cuerpo y además, entonces empieza a producir toxinas adentro. Entonces, por ejemplo, el vibrio cólera, que es la que causa la enfermedad cólera, la enfermedad del cólera es muy fulminante en el sentido que me está envenenando por dentro la bacteria. Entonces, por eso esa enfermedad es grave, es muy aguda, causa diarreas que la gente se muere porque pues pierde agua el cuerpo y entonces la sangre no puede fluir bien por las venas. La gente que muere de cólera se le dice la muerte azul porque no se puede oxigenar el cuerpo, ¿no? Entonces, pero en fin, esa es una toxinfección. Okay. Luego quiero hablar, antes de iniciar a conocer a cada una de las formas bacterianas. Y es importante tener bien claro estas formas bacterianas. Básicamente tenemos tres tipos globales, ¿no? Las que producen toxinas, las que producen esporas y las que no producen esporas. Entonces, yo he escuchado gente decir, bueno, pero no importa si tiene bacterias, igual lo voy a cocinar y ahí se muere todo. Sí, si son organismos no formadores de esporas. Pero si se me contaminó el alimento con un organismo formador de espora, entonces significa que después, aunque yo lo haya cocinado, la espora quedó ahí, porque las esporas no se destruyen tan fácilmente. Y entonces al germinar, o sea, cuando los ambientes están bien de nuevo y la espora germina, entonces pues va a empezar a multiplicarse. Entonces, bueno, para definir organismos productores de toxinas, son organismos que cuando ellos se están multiplicando, las bacterias producen productos metabólicos. Algunas, como por ejemplo las que usamos para hacer yogur, producen ácido láctico. Y eso es bueno, nosotros queremos que estas bacterias produzcan ácido láctico porque causan un efecto deseable en el alimento. Bajan el pH de la leche y esto causa que la leche se convierta en yogur y además le da un sabor muy agradable. No es una toxina, esto es un producto metabólico que es ácido láctico. Y otras bacterias, por ejemplo, la que le hablé del jamón, el producto metabólico de esa bacteria es el moco, que pues causa que los embutidos se pongan ligosos. No es de mayor, o sea, no me va a hacer daño, pero pues no es agradable. Y luego entonces, algunas bacterias, su producto metabólico cuando se están multiplicando es una toxina, el caso del Staphylococcus aureus. Entonces la toxina es como dice el nombre, es un producto metabólico de la bacteria que cuando yo lo ingiero me causa una intoxicación porque es un veneno para el cuerpo. Luego los organismos formadores de esporas. Las esporas bacterianas están destinadas a la supervivencia en condiciones estresantes y no a la reproducción, como lo son las esporas de hongos. Son diferentes, espora de hongo y espora de bacteria, y tienen funciones diferentes. La célula viva, llamada una célula vegetativa, produce una capa protectora o espora alrededor de su ADN, hasta que regresan las condiciones favorables. Yo lo digo como, no sé si ustedes han visto Pokémon, cuando el monstruito se entra en la Pokébola, que ahí está el monstruito, pero está en una bolita, y entonces Ash le puede andar. Bueno, si no han visto Pokémon, entonces no. Pero bueno, básicamente la bacteria siente que está calentándose el ambiente o se está secando, no hay agua, no hay alimento, entonces la bacteria dice, voy a proteger mi ADN, entonces produce esta espora, que es como un huevito, y entonces lo guarda ahí. Y esa espora soporta todas estas temperaturas extremas y todas estas ambientes que no son buenos para... Entonces las bacterias se mueren, pero la espora queda. Entonces cuando el ambiente vuelve, vamos a decir que yo estaba hirviendo un caldo, y ahí había una bacteria productora de esporas. Entonces la bacteria se murió, pero ella produjo su espora y esa quedó ahí. Entonces, si yo dejo ese caldo afuera mucho tiempo, ya cuando baje la temperatura, va a decir la bacteria, aquí hay comida, aquí hay agua y ya está a una temperatura deliciosa. La espora lo que hace es, entonces germina y empieza a multiplicarse la bacteria y entonces empiezan a haber células vegetativas. ¿Okay?
Así que bueno, eso tenemos que tener en cuenta porque el calor sí mata las bacterias vegetativas, pero no las esporas, entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos en el alimento. Luego, bueno, ejemplos, Clostridium botulinum y Clostridium perfringens son bacterias que producen esporas. Organismos no formadores de esporas son las células vegetativas, por ejemplo, Salmonella y Listeria monocytosis. Okay. ¿Qué factores contribuyen a los brotes de enfermedad de transmisión de alimentos? Principalmente la temperatura inadecuada de almacenamiento y retención de los alimentos. Creo que ese les podría decir yo que es el número 1, ¿no? Y bueno, contaminación cruzada. También mala higiene personal, no lavarse las manos, por ejemplo. Una cocción inadecuada del alimento, también la contaminación cruzada. Esto es, por ejemplo, si yo tengo una tabla de picar, esa es la clásica, y corto pollo, el pollo crudo, tiene salmonela, eso es de seguro. Entonces corto pollo y luego ese mismo cuchillo o esa tabla la utilizo para picar una ensalada. Entonces, toda la salmonela que está en el pollo ahora va a estar en la ensalada y la ensalada yo me la voy a comer cruda. Entonces ahí ya me enfermé. Es un ejemplo bien dramático, digámoslo de así, de contaminación cruzada. También un recalentamiento inadecuado y malas prácticas de almacenamiento, ¿no? que guardo alimentos incompatibles, crudos con ya listo para comer. Sí. Quiero hablar con ustedes un poquito, regresando a biología de cuando estamos en la escuela, sobre la multiplicación de bacterias. Y bueno, hay mucha gente que no se acuerda de esto, pero, y otros que, bueno, de repente estuvieron en otros tipos de carreras no científicas, y me parece súper importante repasar este concepto. Hay muchos factores que van a afectar la velocidad a la que se puede vivir una bacteria, y esto lo tenemos que tener muy presente cuando tengamos un alimento. Estos factores son los que podemos controlar para evitar o hacer más lento este proceso. En las condiciones adecuadas, una bacteria patógena puede dividirse cada 10 a 20 minutos. Esto significa que si comenzamos con una bacteria, incluso con un tiempo de multiplicación de 20 minutos, que es lento, hay unas que son más rápidas, después de 4 horas tendría más de 8.000 bacterias, y eso es solo de la primera. O sea que recuerden que las bacterias crecen logarítmicamente, o sea que una, después se convierte en 2, después en 4, después en 16, después en 32 y ahí nos vamos, ¿no? O sea que 8.000 bacterias por la primera, luego por la segunda otras 8.000 y bueno, así. Así que en pocas horas, si dejamos la temperatura de crecimiento ideal de las bacterias, entonces ellas se van a multiplicar muy rápido. Y esto lo tenemos que tener muy claro, especialmente en el servicio de alimentación de restaurantes, comida lista para comer. No podemos dejar el alimento fuera mucho tiempo, tenemos que guardarlo o bien frío o bien caliente. Entonces quiero hablarles de la temperatura, que creo que es la medida más efectiva, y bueno, evitar la contaminación cruzada también, para asegurar que no va a ocurrir esta multiplicación de bacterias. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es una bacteria que está en el humano, ahora la vamos a ver más a detalle. Si ella entra en el alimento, pero ese alimento se mantiene o bien caliente o bien frío, ella no va a tener la oportunidad de multiplicarse y producir su toxina. Entonces, eso va a hacer que aunque haya una no me va a hacer un daño, ¿no? Entonces, prevenir la multiplicación de bacterias refrigerándolo. Entonces, la temperatura de refrigeración, lo que le causa a las bacterias es que se ponen lentas y crecen, pero muy lento. Por ejemplo, si ustedes tienen una leche fresca, refrigerada, no de las UHT, y la compran el día 1, para el día 10 o 15, ya esa leche, si ustedes no la usaron, va a estar cortada o va a tener un sabor extraño. Esto es porque las bacterias alteradoras, la pasteurización de la leche elimina todas las bacterias patógenas. Pero las bacterias alteradoras, que son o formadoras de esporas, que no son patogénicas, pueden quedar en la leche. Y entonces en la temperatura de refrigeración van a ir creciendo. Así que por mucho tiempo, ¿no? Ahora, si yo dejo una leche afuera en temperatura Panamá, que hace calorcito rico, esa leche se me va a dañar en 2, 3 horas, esa leche va a estar cortada.
Entonces la refrigeración lo que hace mucho más lento este proceso y me puede durar hasta 15 días esa leche, y a veces hasta más, depende si está muy frío. ¿Okay? Luego, congelación, menos de 0 grados, las bacterias se duermen, por decir algo, pero no mueren, ellas quedan inactivas, ¿no? Y yo puedo tener un pollo congelado con salmonela y lo descongelo 6 meses después y la salmonela, hola, buenas, y ella sigue ahí. Y cuando se descongela, entonces ella sigue, o sea, empieza su ciclo de vida, o sea, no las mata, la congelación no mata. Lo único que causa la muerte de las bacterias es el calor y debe ser, vamos a decirlo, 75 grados Celsius para arriba. Algunas se mueren a temperaturas un poco más bajas, pero vamos a decir por generalizar, de 75 grados Celsius para arriba ya empieza la muerte de las bacterias. Si yo voy a mantener un alimento caliente, que es una práctica muy común en buffets y en restaurantes, debo de asegurar que el baño María logre que el alimento en sí suba arriba a 60 grados o más. Porque si yo permito que está cayendo un aguacero, espero no se vaya el internet. Si yo dejo que, pues es la zona de peligro, ¿no? De acá, de 10 grados Celsius, aquí arribita abajito de 60, es mi zona de peligro donde las bacterias están felices y van a crecer. Entonces yo tengo que evitar que mi alimento permanezca en esa zona de peligro. Entonces, o bajo la temperatura rápido o la mantengo a 60 grados para arriba con un baño María efectivo. Muchas veces se usan baños María, pero la comida en sí está en la zona de peligro. Tienen que monitorear con un termómetro y asegurarse que el alimento en sí esté en 60 grados o máximo. Entonces puede haber multiplicación de bacterias. Hablando un poquito más de temperatura de cocción, les he incluido aquí un cuadrito para tener en mente a qué temperatura se deben de cocinar los diferentes tipos de carne. Entonces, por ejemplo, el bistec de res, 63 grados, carne molida de res, 71, y ahora, cuando hablemos del E. coli, les voy a explicar por qué la carne molida es tan delicada y debe de cocinarse bien. Yo sé que muchos chefs no les gusta esto, pero yo les tengo que decir la información como es, de parte de la visión de microbióloga de alimentos, no de chef y de sabor. El cerdo, 63 grados Celsius, pescado igual 63 grados Celsius, pollo 74 y el huevo 71 grados Celsius o cuando ya esté todo firme. Eso es por norma, pues las temperaturas que debemos de cocinar la carne. Y les voy a hablar un poquito más de la diferencia entre bistec de res y carne molida cuando hablemos del E. coli. Otros factores que van a afectar el crecimiento de las bacterias es, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, como ven aquí, les puse un ejemplo de una carne empacada al vacío. Esta es una excelente manera de controlar el crecimiento de algunas bacterias. Por ejemplo, Salmonella, Listeria y muchas bacterias alteradoras como que producen ácido láctico, las pseudomonas que van a producir esa babita ligosa y muchas otras bacterias no crecen cuando no hay oxígeno, porque son aeróbicas, necesitan oxígeno para poder crecer. Pero también voy a tener unas anaeróbicas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer mi carne empacada al vacío, no la puedo dejar afuera, igual tengo que refrigerarla y controlar muy bien la cadena de frío, porque entonces vienen las anaeróbicas, que son las bacterias que crecen felices sin oxígeno. Entonces, si me salgo de una, pero entonces vienen las otras. Entonces, si yo tengo un bistec empacado al vacío y lo dejo afuera mucho tiempo, entonces ahí corro el riesgo que las anaeróbicas, que también hay alteradoras y pueden dañarlo, entonces van a multiplicarse. Por ejemplo, el Clostridium botulinum es la que conocemos, se produce una de las toxinas más letales del mundo. Entonces, cuando yo manejo alimentos empacados al vacío, tengo que cuidar muchísimo la temperatura, refrigeración. Me refiero a vegetales, carnes. Por ejemplo, los enlatados, hay leyes y parámetros
solamente especializados para productos enlatados, porque tienen que cuidar mucho que estas esporas, o sea, la Clostridium botulinum produce esporas, además. Entonces, si yo hago un enlatado, ahí tenemos el ambiente anaeróbico, sin oxígeno, y si yo no elimino la espora cuando hago ese enlatado, las esporas mueren a la temperatura de enlatado, que no las manejo ahorita, pero son muy, muy altas. Tienen que ser ollas de presión porque es mucho más arriba de la temperatura que hierve el agua. Entonces, en fin, si yo tengo la lata, ¿no? Y la espora, el ambiente anaeróbico, la espora germina y empieza a multiplicarse en la lata. En los 1900, cuando empezaba pues todo esto de seguridad de alimentos, había muchos casos de gente que moría envenenados por la toxina de Clostridium botulinum por enlatados mal enlatados. Entonces, bueno, para tener en cuenta que tenemos las bacterias que les gusta el oxígeno y las que no. Entonces tenemos que conocer muy bien nuestro producto y qué vamos a manejar para entonces poder controlarlas. Ahora, al Clostridium botulinum no le gusta la comida ácida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tomate enlatado, la acidez del tomate es muy baja, o muy acidez alta, perdón, el pH es bajo. Entonces el tomate no es un riesgo tan grande como, por ejemplo, frijolitos enlatados. Ese sí, porque tiene un pH más neutro. Entonces ahí sí puedo tener un problema y tengo que tener controles mucho más estrictos. Así que todo esto tenemos que jugar con todos estos factores, temperatura, oxígeno, la cantidad de agua disponible. Una de las maneras más antiguas de preservar los alimentos era secándolos, porque si eliminamos, Gonzalo me dice que la temperatura de enlatado es de 116 a 121 grados Celsius. Gracias, Gonzalo, ya sabemos. Entonces, bueno, como les decía, una de las maneras más antiguas de preservar alimentos es secándolos o bajando el agua disponible. Entonces, cuando hablamos de actividad de agua, significa el agua disponible para la bacteria. Bueno, agua disponible en general, pero en términos de microbiología, cuánta agua disponible hay para que la bacteria pueda multiplicarse. Entonces, por ejemplo, si yo uso azúcar o sal, un ejemplo es la jalea. La jalea es bastante estable porque es fruta, pero toda el agua que está disponible ahí, el azúcar la coge para ella. Entonces no hay suficiente agua disponible para que las bacterias la puedan usar. Entonces, por ejemplo, la sal, el pescado salado, que pues, de esa manera mucha gente en los tiempos de antes podían preservar la carne para que les durara un poquito más de tiempo. Igual pues el jamón serrano, el prosciutto es el resultado de este secado y salado de carne, ¿no? Y de esa manera pues esas piernas les duraba todo el invierno. Y ahora pues nos encanta. Y todavía se sigue usando el mismo método. Las bacterias no se pueden multiplicar sin agua disponible, así que necesitan agua. Y bueno, como hablamos la acidez, 4.6 es el pH requerido por FDA para considerarse baja acidez. O sea que todo debajo de 4.6 ya se considera baja acidez. Perdón, de 4.6 para abajo es alta acidez, de 4.6 para arriba es baja acidez. Es como el aire acondicionado que uno le sube la temperatura y baja, bueno, es. O sea que para que el pH menos de 4.6, entonces es ácido, arriba de 4.6, pues ya no se considera un alimento ácido. Y hay muchas bacterias que no les gusta la acidez y no pueden crecer. La mayoría de los patógenos no pueden crecer en pHs como de 3.6, diría yo, para abajo. Ya ahí es una manera. Entonces, por eso tenemos vinagre, encurtidos, y eso es otra manera, pues, de preservar los alimentos. Ok, ahora vamos a pasar, ya les dije más o menos como lo básico de qué podemos controlar nosotros para estas bacterias. Entonces, vamos a hablarles sobre diferentes tipos de bacterias más comunes en lo que es servicios de alimentación. El Clostridium perfringens creo que es uno de los enemigos más grandes de los servicios de alimentación, restaurantes, porque pues es una formadora de esporas. La Clostridium perfringens se encuentra en la tierra, tracto intestinal de animales, carnes, vegetales, especias. Ella puede estar en cualquier lado. Ella es anaeróbica, no le gusta el oxígeno. Y su crecimiento óptimo es de 40 y 45 grados Celsius. Tiene un crecimiento rápido en los alimentos que tienen temperaturas
óptimas, o sea que están a esta temperatura entre 40 y 45 grados, y las esporas germinan y se multiplican. Entonces, ella tiene dos cosas. Primero, produce esporas, y segundo, anaeróbica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, una olla de guisado grande, o un chupé de marisco, o un guacho de marisco, lo que a ustedes se les ocurra, y no hay manera de evitar que el Clostridium perfringens esté en el alimento, porque pudo haber venido en la zanahoria, pues, o sea, ella vive en la tierra, ella vive en todos lados. Entonces, no hay manera de decir no va a entrar al alimento, ¿no? Entonces, tengo que actuar como que sí ella está, y por eso es que tenemos que tener todos estos cuidados a la hora de preparar los alimentos. Entonces, vamos a decir que tengo una olla grande de guacho de mariscos, y la cociné, hirvió, y luego entonces la dejé ahí esperando que lleguen mis invitados o los clientes, o pues quedó a temperatura ambiente en la cocina, 2 horas. Eso es el límite máximo que puede estar un alimento fuera en 2 horas, y en Panamá, 1. Porque Panamá pues tiene una temperatura mucho más caliente que otros lugares como San José o Tegucigalpa, Guatemala. Aunque en verano también se ponen calientes. En fin, en Panamá 1 hora es el máximo tiempo que un alimento puede estar en la zona de peligro, o sea, afuera. Lo ideal es enfriarlo y luego recalentarlo cuando se va a utilizar lo más rápido posible. O, como les dije, mantenerlo a 60 grados para arriba. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo esa olla ahí? Bueno, el centro de esa olla, porque pues es un líquido grueso, va a ser anaeróbico, ahí no va a haber oxígeno. O sea, la olla tiene contacto con el oxígeno en la capita de arriba nada más. Todo lo que está abajo es sin oxígeno. Entonces, esta Clostridium perfringens es anaeróbica. O sea, que es un buen ambiente para ella. Si la acidez de ese guacho está alrededor de 7, un pH de 7, que usualmente si no tiene mucho tomate, pues por ahí va a andar, entonces ya hay otro factor del lado de la bacteria. Y si yo dejo eso afuera por más de 2 o 3 horas, y el centro de esa cacerola llega a estar la comida a 40 o 45 grados, ella se va a empezar a multiplicar, o sea, y si yo maté todas las bacterias vegetativas y estaban las esporas, la espora va a germinar y va a empezar a multiplicarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque puedo, pues, no, a ver, no va a oler mal, no voy a saber que está la bacteria ahí, pero puedo estar enfermando a mis clientes cuando les sirva ese plato, ¿no? Entonces, como les digo, para esta bacteria Clostridium perfringens es indispensable el control de temperatura. No puedo dejar las cosas afuera, porque la espora germina, se multiplica. Ella causa 2 tipos de enfermedades. La usual es la gastroenteritis, que se resuelve sola y dura unos 2 días. Diarrea, dolor abdominal, lo común, ¿no? Y puede ocurrir 16 horas después de consumir el alimento, se resuelve en 1 o 2 días. Luego está una que se llama enteritis necroticans, que es una diarrea con sangre y eventualmente necrotiza el intestino delgado. Es muy rara su ocurrencia, pero bueno, ha pasado. Así que no queremos, bajo ninguna circunstancia, que nos pase esto, ¿no? Y bueno, como les hablé, ¿cómo se controla? Bueno, las células vegetativas se van a eliminar con la cocción normal. O sea que si yo tenía Clostridium perfringens en la zanahoria, porque tenía un poquito de tierra, y la puse en el guisado, cuando yo cocine, se muere el Clostridium perfringens. Pero ¿qué pasa? Recuerden siempre que pueden haber esporas ahí, esperando el momento para germinar y crecer. Entonces, bueno, control, cocinar correctamente y manteniendo los alimentos cocidos calientes o enfriándolos apropiadamente. O sea, esa zona de peligro que vimos, mantenerlo fuera, al alimento fuera de esa zona de peligro lo más pronto posible. Esta bacteria tiene la capacidad de multiplicarse mucho más rápido que otras. Un alimento que permanece más de 2 horas afuera, ya les dije que en Panamá es un medio ideal para su multiplicación. No cambiará el sabor de los alimentos, o sea que no nos daremos cuenta que está ahí. Así que lo vuelvo a repetir nuevamente, refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados para evitar, pues. Y mencioné este de primero porque verdaderamente en restaurantes y en servicios de alimentación, pues es muy común
las intoxicaciones por esta bacteria, ¿no? Luego tenemos Staphylococcus aureus. Ella no forma esporas, pero sí produce toxina. El Staph aureus se encuentra en la piel humana y en las fosas nasales, también en la garganta y en animales. Es muy versátil ya que causa otros tipos de infección en humanos, como shock tóxico, neumonía, infecciones postoperatorias. O sea que la gente en los hospitales le teme y hay algunas Staphylococcus aureus que causan enfermedad en piel, que son resistentes a antibióticos y pues hay gente que se ha muerto por infecciones de Staphylococcus aureus. Y bueno, en el ámbito de alimentos, que es lo que estamos hablando hoy, ella está, como les dije ahí, en cabello, garganta, nariz. Una de las razones que usamos mascarilla antes de la pandemia en la industria alimenticia es por esta bacteria. Porque cuando yo estoy hablando puede caer gotículas de saliva y si yo tengo Staph aureus en mi garganta, entonces cae en el alimento y pues si el alimento se expone a uso de temperatura por mucho tiempo, ella va a empezar a multiplicarse y entonces va a producir la toxina. Así que bueno, esa es una de las razones por qué usamos las mascarillas en la industria alimenticia. Las células en sí son eliminadas con calor y ella no produce esporas. O sea que una vez que yo cocino el alimento, ya me deshice de ella. Eso sí, si yo dejé el alimento mucho tiempo afuera, permití que ella se multiplicara y cocino el alimento, ella se va a morir, pero su toxina no. La toxina es muy resistente al calor y por más que lo deje hirviendo 3 horas, la toxina va a seguir ahí. Tampoco cambia el sabor la toxina del alimento, o sea que yo me lo voy a comer y no voy a saber que está mala o que está con toxina, ¿no? El Staph es resistente a ambientes secos con baja humedad y altas concentraciones de sal azúcar. Y la enterotoxina, como le dije, es muy estable al calor, no se elimina con cocción. Le dicen la enfermedad de los 2 cubos, porque necesitas un cubo adelante, vómito, y un cubo atrás, diarrea. Como estamos envenenados cuando tenemos una intoxicación con Staph, el cuerpo quiere deshacerse de la toxina. Por eso dicen las abuelitas, pero deja que tenga diarrea y que vomite para que saque todo, que saque todo. Bueno, algo así es lo que el cuerpo está tratando de hacer. Como ingerimos ese veneno, lo que el cuerpo quiere es sacar todo lo más rápido posible. Entonces, verdaderamente que es una enfermedad muy incómoda porque no pueden controlar lo que sale de enfrente y atrás. Es muy, y también depende mucho de la carga de toxina que eliminan, que consumen. O sea, si hubo un tiempo muy grande de que estuvo el alimento expuesto a que se reprodujera y creara la toxina, o sea, entre más toxina consumo, más grave va a ser pues la intoxicación. Esta enfermedad en sí, pues muy incómoda, es horrible, no se lo decía a nadie, aunque yo creo que muchos de nosotros lo hemos tenido, porque es bastante común. Y los síntomas aparecen unas 7 horas después de consumir alimento. Pero al final, pues una vez que el cuerpo desecha la toxina, pues ya nos recuperamos y muy pocas veces hay necesidad de ir al médico o de tratarse de una intoxicación, que nada más uno se queda en la casa y ya después toma sopita y pues ya se va sintiendo mejor. ¿Cómo la controlamos? La contaminación se previene con prácticas de higiene apropiadas y exclusión de manipuladores de alimentos con sarpullidos, heridas y abscesos. Como les mencioné, el Staph aureus es una de las bacterias que causa infecciones en la piel. En Panamá se le dice a una de estas infecciones brasa, no sé si lo han escuchado. Y entonces, por esa es la razón que en la industria de alimentos y en todas las buenas prácticas de manufactura dicen que personal con heridas abiertas no puede estar en contacto con el alimento y es por esta bacteria. Entonces, si yo tengo una herida acá, por ejemplo, y estoy preparando alimento y esa herida va a sonar horrible, empieza a supurar y tengo el estafilococcus ahí, entonces va a quedar en el alimento. Entonces, por eso, una persona que tiene una herida abierta no debe estar manipulando alimentos. Esa es la razón, el Staph aureus. Bueno, y habrán otros por ahí. Recuerden que el Staph aureus está en los humanos, entonces el lavado de manos adecuado, o sea, 20 segundos enjabonando, y bueno, restregando bien, antes de manipular los alimentos, y hay que hacerlo pues seguidamente en la industria de alimentos, no solo por pandemia, sino también pues en la industria de alimentos ya lo veníamos haciendo desde hace rato. Las células son destruidas con cocción normal, pero no la enterotoxina.
La refrigeración apropiada o el mantenimiento a altas temperaturas previene su crecimiento. Debemos mantener el alimento fuera de la zona de peligro. Nuevamente, igual que el Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, no queremos que se multiplique, ¿no? Entonces, por eso, cocino el alimento, lo preparo y refrigeración de inmediato. Aquí lo que puede pasar es, de repente yo cociné el alimento, pero yo estoy hablando y entonces le cae encima, vamos a decir que preparé nuevamente vámonos con el guacho, y entonces estoy hablando o probé, ay, está bueno, vuelvo a meter la cuchara, vuelvo a probar. Entonces, si yo tenía staph en mi saliva y metí la cuchara, por eso que mami nos regañaba, que no podíamos meter la cuchara en la comida, y después, o sea, babiada. Bueno, entonces, ya introduje el staph de mí al guacho. Entonces me voy, la dejé ahí mientras almorzamos, 2 horas nuevamente, 3 horas, 4, no sé. Lo vuelvo a calentar, entonces ya hirvió, o sea, todo lo que se multiplicó ahí murió, ya no hay Staph aureus ahí. Pero ¿qué pasa? La toxina. Entonces cuando todo el mundo almuerza eso delicioso, después 1 o 2 horas después todo el mundo en el baño y peleándose el baño porque es la de 2 cubos, así que ya se imaginarán. Entonces refrigeración es, y si la comida está lista antes de tiempo o la mantengo a 60 para arriba, de alguna manera, o entonces la meto en la nevera. Y bueno, se cree que cuando la población de staph llega a 100.000 células, producen suficiente toxina para causar los síntomas. O sea que sí tiene que tener su tiempo de multiplicación, pero acuérdense lo que les dije, que si en 20 minutos una célula produce 8.000, ya si tenía 8, pues ya la cosa va más rápido. O sea que puede ser un tiempo corto de abuso de temperatura. También depende mucho del alimento y depende mucho de la temperatura que tiene. Entre la temperatura está más en esa zona, tipo 37, 38, 40, ahí más rápido va a crecer. Si está más cerca de los 10 o más cerca de los 60, pues el crecimiento va a ser más lento. O sea que todo depende. Ideal, refrigeración rápido. Ahora vamos a hablar sobre la más famosa bestseller, la salmonela. Salmonela, gracias a Dios, no forma esporas, porque si no, no sé qué fuera de nosotros. No, mentira. Ya de por sí la salmonela es la bacteria número 1 causadora de enfermedades transmitidas por alimentos. Ella vive en el tracto intestinal de los animales. Los brotes más comunes son en pollo, carnes, aves y huevos. ¿Cómo llega la salmonela al huevo? Bueno, a veces si la gallina tiene la salmonela dentro de su cuerpo, pues cuando se está formando el huevo, la salmonela está ahí, y cuando se forma la cáscara, pues queda adentro la salmonela. Lo usual es que se controle la salud de las gallinas y no tengan salmonela, pero se puede dar y no se pueden controlar 100%. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución cuando se come huevo crudo, porque puede tener salmonela. Entonces, hay que cocinarlo bien. Y, como les dije antes, el pollo va a tener salmonela. ¿Cuál es la diferencia entre, y eso lo tenemos que tener bien claro, cuando sacrifican una vaca y un puerco, es 1 a 1 y es más, vamos a decir, ordenado, ¿no? Pues el intestino del ano a la boca se amarra para evitar que haya fuga de heces. Es más, ese es uno de los puntos críticos de control de HACCP de los mataderos, que los intestinos no se vayan a romper y no vaya a haber fuga de excremento en el cerdo y en la canal de vaca. En cambio, el pollo es un proceso mucho más mecanizado, donde pues los intestinos se van sacando automáticamente, y si hay plantas que procesan 70.000, 100.000 pollos al día, entonces ya se imaginará la velocidad. Entonces no se tiene el cuidado de amarrar el intestino, la boca, el ano, para que no haya nada de materia fecal y por ende esté contaminado con salmonela. Entonces por eso los pollos, la carne de pollo pues es más propensa a tener patógenos, tanto salmonela como campylobacter también. Campylobacter lo vamos a ver ahora, de repente no le hemos hecho tanto caso como deberíamos, pero pues es una de las bacterias que está más en crecimiento, ¿no? En fin, el pollo tiene salmonela. En la industria, la legislación nacional permite la presencia de salmonela en 23% de los pollos muestreados. O sea que
sí está permitido porque es una realidad del proceso. Hay maneras de bajarlo, pero pues ustedes como manipuladores de alimentos tienen que pensar en que el pollo tiene salmonela y de esa manera tomar las medidas para evitar una contaminación cruzada. Porque si yo tengo un pollo crudo, yo estoy trayendo salmonela a mi cocina. Entonces tengo que tener cuidado con que no se me vayan a contaminar los otros alimentos. Si no se aplican bien las buenas prácticas agrícolas, las podemos encontrar en frutas y vegetales. Como les dije, el agua de riego es uno de los principales métodos o causas que causan que en la lechuga y en las vegetales haya Salmonella E. coli, porque con el agua contaminada con heces de animales o de humanos, entonces quedan en el vegetal. La salmonela muere a temperatura tradicional de cocción, o sea, superior a los 70 grados. Crece mejor a temperatura del cuerpo humano, de 35 a 37 grados, y usualmente no crece por encima de los 46 grados. No crece, pero no muere, ¿no? Entonces, para matarla, arriba de 70. Algunos serotipos pueden crecer en pH de 3.7, no todos. Sobrevive bien en alimentos congelados y secos. Puede ser muy resistente al calor en un estado seco porque no hay agua y no hay transferencia de calor. Entonces, esto es uno de los superpoderes de Salmonella, que ella puede estar hasta 6 meses, vamos a decir, en una harina seca, sin agua, no muere, no produce espora, pero la misma célula queda como congelada esperando. Entonces ella tiene esta habilidad de que pueden permanecer viva en un ambiente seco. Y bueno, ahí nos trae muchos problemas en industrias como, por ejemplo, harina, almendras, nueces, mantequilla de maní, como un brote grandísimo de mantequilla de maní. El género Salmonella se divide en 2 especies que pueden causar enfermedades en humanos, Salmonella entérica y Salmonella bongori. Y de ahí hay más de 2.500 seriovariedades y todas se consideran patogénicas. No es como la listeria, que de las 5 que hay, solo una, que es la monocitógena. Las salmonelas todas se consideran patogénicas. Por eso, cuando buscamos salmonela en un análisis de alimentos, buscamos salmonella especie en general, porque pues todas nos van a causar problemas. La salmonelosis, hay 2 tipos de salmonelosis. Está la fiebre tifoidea y la no tifoidea. La salmonelosis no tifoidea, aunque muy incómoda, usualmente se resuelve sola y es causada por las serovariedades que no son Salmonella typhi y Salmonella paratyphi A. O sea que todas causan salmonelosis normal, o sea, no tifoidea, excepto estas 2. Estas 2 causan salmonelosis tifoidea o fiebre tifoidea, como se le conoce. Los síntomas de la salmonelosis son diarrea, vómito, dolor abdominal y fiebre. En algunos casos sí hay que ir al hospital, especialmente cuando son niños, porque pues se pueden deshidratar muy rápido y hay que tener mucho cuidado, porque puede ser pues una infección muy grave. También va a depender del sistema inmunológico de las personas. Y bueno, como les digo, ocasionalmente en población susceptible causa infecciones en el torrente sanguíneo y la muerte. Así que hay que tenerle mucho cuidado para las personas inmunocomprometidas. El síntoma preocupante es la diarrea, ya que en niños puede causar una rápida deshidratación y hay niños que han muerto de salmonelosis por deshidratación por la diarrea. Los síntomas suelen aparecer entre las 6 y 72 horas después de ingerir el alimento contaminado. Como les dije, esto es una infección y puede causar artritis reactiva como secuela. Hay personas que yo conozco que después de tener una salmonelosis han quedado con dolores en las coyunturas, ¿no?, a causa de la infección de la salmonela. Esto era hablando de la salmonelosis no tifoidea. Luego tenemos la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi A, las cuales están presentes solo en humanos. Entonces, todas estas otras 2.500 serovariedades y que causan esta enfermedad, yo le puedo echar la culpa al pollito, al huevo, al cerdito o a la vaquita. Pero ya, si a mí me da fiebre tifoidea, eso fue que me contaminé de un humano. Puede ser un humano que manipuló mi alimento, que fue al baño, no se lavó bien las manos y me preparó mi alimento, yo me lo comí y entonces yo ingerí la salmonela que él tenía en su sistema digestivo. Sí, suena, pero es así. Otra razón es que puede ser por agua contaminada. Hay que tener muchísimo cuidado cuando, por ejemplo, vamos al interior del país, que no es agua de una potabilizadora, sino que son aguas de pozo, porque en los pozos no sabemos si puede haber una contaminación con un pozo séptico.
Y si yo tengo un negocio, un restaurante o tengo una procesadora con agua de pozo, tengo que asegurar que el agua no esté contaminada y revisarla constantemente porque pues hay tanques sépticos y el pozo se puede contaminar en algún momento. Entonces, bueno, es mucho más seria, la fiebre tifoidea es mucho más seria que salmonelosis no tifoidea y tiene una mortalidad más alta, 10% si no se trata. En los países subdesarrollados, por allá por África, en áreas muy rurales, muchísimas muertes de diarrea son a causa de salmonela, de fiebre tifoidea. El inicio es generalmente de 1 a 3 semanas, pero puede ser hasta 2 meses después de la exposición, y la dosis de infección es menos de 1000 células, o sea que es bastante baja. Los síntomas pues, van a ser fiebres altas, letargos, síntomas gastrointestinales, incluidos dolores abdominales y diarrea o estreñimiento. Dolor de cabeza, pérdida de apetito, y a veces se produce una erupción de manchas planas de color rosa en la piel. Puede ocurrir artritis séptica en la cual la infección afecta directamente las articulaciones y puede ser difícil de tratar. Puede producirse una infección crónica de la vesícula biliar, que puede hacer que la persona infectada se convierta en portadora. Hay personas que no tienen síntomas, pero son portadoras de Salmonella typhi, y en el área de alimentos y de manipulación es muy importante pues estar seguros que los manipuladores no son portadores. A mí me encantaría que incluyeran en los exámenes que se deberían hacer los manipuladores para el carnet de salud esto, porque hay gente que es portadora y puede estar exponiendo a personas a esta bacteria. Así que bueno, pero bueno, es caro el examen, entonces no se hace, pero bueno, como una sugerencia, hacerle a los empleados el examen de portador de Salmonella tifoidea puede ser una buena idea. Existe una vacuna para tifoidea que es recomendada para personas que viven en áreas rurales o que van a viajar a países con incidencia de tifoidea. Muchos países lo han controlado bastante, ya esto es una enfermedad de principio del siglo pasado, pero bueno, aún siguen en lugares del mundo que no tienen acceso a agua potable, que no tienen un acueducto adecuado para pues, desechos, sí todavía existe en el subdesarrollo, ¿no? Y en ciudades también. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo controlo la salmonela? Bueno, primero, pollo bien cocido. Creo que eso todo el mundo está de acuerdo. O sea, cocción completa del alimento. Evitar la recontaminación. La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimento por salmonela van a darse por una contaminación cruzada, ¿no? Si yo, por ejemplo, el ejemplo que les di de la tabla de cortar, como estamos trayendo salmonela a la cocina con las carnes, específicamente el pollo y las aves, entonces si yo no tengo el cuidado de tener una tabla específica para el pollo, un cuchillo, bueno, no tiene que ser específico del pollo, pero por lo menos sanitizarlo bien y lavarlo bien antes de usarlo en otro alimento. Las manos, si yo manipulo pollo de una vez, lavarme las manos, aunque me la tenga que lavar 15 veces. Es tener estos cuidados, ¿no? He escuchado, por ejemplo, mucho debate en que si se debe lavar el pollo o no. Entonces, al final lo que recomienda FDA y estas instituciones es no lo laves, porque no es necesario, no estás haciendo nada, y entonces lo único que estás haciendo es salpicando, o sea, toda el agua que le cae al pollo, ¡puf!, estás salpicando gotitas por tu cocina, tu fregador y tu área, entonces lo que estás haciendo es regando la salmonela. También tener cuidado con la esponja del fregador y con los trapitos que usamos en las cocinas, porque si, por ejemplo, mi esponja está llena de salmonela y voy a lavar un vaso, ahí puede haber una contaminación cruzada. Lo ideal es pues cambiar constantemente la esponja o desinfectarla agua hirviendo o en el microondas 15 segundos, que no tenga metal. Igual los trapitos, tener cuidado con el trapito que lo estoy usando todo el día, limpiando, y entonces lo que estoy haciendo es regando bacterias por todo la cocina. Bueno, evitar la recontaminación, higiene personal adecuada. Si yo tengo salmonelosis, y por eso dicen también que no, las personas con diarrea, vómito, no deben estar manipulando alimentos, igual que con heridas. Por ejemplo, la salmonela es muy contagiosa. Si yo tengo salmonelosis, ya sea tifoidea o de la otra, yo no debería estar manipulando alimentos, primero que me voy a estar muriendo y sintiendo mal, pero si yo voy al baño, aunque me trate de lavar las manos bien, toqué algo,
es muy contagioso. Es más, una persona con salmonela, los doctores recomiendan que si tienes salmonelosis, esa persona usa un baño y el resto de la familia usa otro. No compartir baño cuando es posible porque pues es bastante contagioso. Y bueno, prevenir la multiplicación de salmonela no es suficiente para garantizar la inocuidad del alimento porque tienen una dosis baja de infección. A diferencia del Staph aureus que necesitaba 100.000 unidades para empezar a producir las unidades formadoras de colonia, para empezar a producir la toxina, pues aquí es mucho más baja la dosis de infección y todavía también afecta mucho el sistema inmunológico de la persona. Evitar comer alimentos crudos, en general, asegurarse pues que los vegetales vienen de un lugar donde usan buenas prácticas agrícolas, cuidado con el agua de riego, solo tomar agua potable, si es de pozo, hervirla, es la manera más efectiva, filtrarla también si es posible. Y bueno, buenas prácticas de saneamiento e higiene personal como todo. Todas estas bacterias las podemos controlar siguiendo estos controles, es igual para todos, ¿no? Ok, ahora hablemos sobre E. coli. E. coli no forma esporas y es infecciosa. Ella vive en el tracto intestinal de animales, incluyendo humanos. Es eliminada con cocción apropiada y hay varios tipos de E. coli. Tenemos el E. coli enterogénica que causa la diarrea del viajero que le conocemos. Hay miles de serovariedades también de tipos de E. coli. La que causa el diarrea del viajero, causa una diarrea tipo agua de arroz, está bien ralita, de ese color, dolores abdominales, usualmente se resuelve sola. Se transmite por mala higiene de preparadores de alimentos y agua contaminada con aguas negras. O sea que si a mí me da la enfermedad del viajero es porque comí caquita de alguien o de algún animal. Luego tenemos, como les digo, esta es como más sencilla, gastroenteritis, no pasa mucho, se resuelve sola. Pero tenemos las familias TEX, Shiga, Toxin y coli. La más famosa, diría yo, es la E. coli 157H7, que causa el síndrome urémico hemolítico. El superpoder de la salmonela, como les dije, era sobrevivir a ambientes secos por largo tiempo. El superpoder de la E. coli es que ella puede mutar muy fácilmente y entonces hay ciertas especies de E. coli que han adoptado la capacidad de producir toxina de las shigellas, del Shiga toxin. Entonces, bueno, estas son patógenos emergentes que la primera vez que se conocieron fue en los años 90, tipo 94, si no me equivoco, 96, que hubo un brote de síndrome urémico hemolítico después que unos niños comieron hamburguesas que no estaban bien cocidas en una franquicia que se llamaba Jack in the Box. 6 de estos niños murieron porque pues este E. coli 157H7 causa que los riñones pues fallen y es hemorrágica, enterhemorrágica se llama. Colitis hemorrágica, diarrea que luego se transforma en diarrea con mucha sangre, dolores severos abdominales y la diarrea puede ser pura sangre y ocurrir cada 15 a 30 minutos. Es muy preocupante tener este tipo de enfermedad, obviamente, ¿no? Y menciono mucho a los niños porque pues personas inmunocomprometidas, población sensible, niños, ancianos, pues van a ser mucho más susceptibles a esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, niños no deberían de comer carne cruda jamás, y usualmente el E. coli 157H7 es más relacionado con con la res. También cerdo, pero el cerdo usualmente no se va a comer crudo. La que más comemos cruda va a ser la res. Entonces, bueno, aquí les pongo, no se debería de comer hamburguesa cruda. Un filete, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el filete es un pedazo de músculo íntegro. El centro del filete está, vamos a decirlo así, estéril, no ha sido contaminado. Si durante el sacrificio de la vaca, pues hubo una fuga de heces y cayó en la canal, y aquí está caído en este pedacito de carne. Entonces, cuando yo pongo esa carne en la parrilla, el calor va a matar todas las bacterias que están en la superficie del pedazo de músculo, ya sea un filete, un ribeye, lo que sea. Entonces, si yo me como el filete o el ribeye crudo, rosadito en medio, que hay gente que le encanta así, no hay problema porque es músculo. Obviamente estamos asumiendo que vino de un animal sano, que no tiene ningún parásito ni nada de eso.
pero bueno, hay controles para eso. Entonces, yo me puedo comer esa pieza de carne 3/4, término medio, o sea, no hay problema. Ahora, si las heces que estaban en este pedacito de la carne, yo lo meto en la moledora y muelo para hacer hamburguesa, ¿a dónde quedó esas bacterias? Quedaron revueltas en toda la pieza. Entonces, si yo no cocino una hamburguesa bien, en el medio, que está rosado, va a permanecer, puede estar la E. coli 157H7. No es muy común, pero existe, y sí, pues han habido bastantes brotes y usualmente son relacionados con hamburguesas. En Estados Unidos, el E. coli 157H7 es considerado un adulterante, o sea que si hay un análisis positivo de E. coli 157H7, ese lote se considera a la basura. O sea, aunque la gente va a cocinar la carne, pero como tanta gente tiene la costumbre de comer hamburguesa no bien cocida, entonces pues se considera un adulterante. Bueno, ¿cómo podemos evitar el E. coli? Todos, no solo el 157H7, sino pues los de enfermedad de viajero también. Bueno, cocción apropiada y recalentamiento apropiado del alimento, buenas prácticas de saneamiento y higiene personal. Recuerden que la E. coli normal, que no es la enterohemorrágica, se puede transmitir de humano a humano también. Refrigeración apropiada, pH bajo o actividad de agua baja previene el crecimiento del E. coli. Asegurarnos de comprar vegetales que utilicen buenas prácticas de agrícolas, lavar vegetales y frutas con abundante agua y comer carne de hamburguesa bien cocida, que ya saben. Okay. Otra bacteria que tenemos que tenerle mucho cuidado es la Listeria monocytogenes. Esta bacteria no forma esporas y es infecciosa. ¿Cuál es el superpoder de la Listeria? Es que crece a temperaturas de refrigeración. La mayoría de las bacterias crecen, pero muy lento. Ella tiene una habilidad un poco más desarrollada para crecer a temperatura de refrigeración. Ella se encuentra en todos lados y es ubicua, y esa es una de las ventajas que ella tiene también, porque como ella está, a diferencia de, por ejemplo, Salmonella E. coli, ellas viven en el intestino de animal o de humano. Entonces, cuando llegan a un ambiente de planta, les cuesta un poquito acostumbrarse y crecer. La Listeria no, la Listeria puede crecer perfectamente en ambiente de planta y es muy resiliente y pues sobrevive bien. Es ubicua. Bajo pH también previene su multiplicación. Es la principal causa de muerte por enfermedad transmitida por alimento. Es letal. Ella es una bacteria oportunista en el que, ahora les voy a contar algo que me pasó a mí, pero usualmente va a ser tan mortal porque ella ataca, infecta a personas que ya están inmunocomprometidas. Entonces, pues ya tienen problemas y ella entonces causa esta infección y bueno, la persona muere. Crece a temperaturas de refrigeración, sobrevive en el ambiente de planta perfectamente y crea biopelículas en las superficies. Por ejemplo, si yo tengo una máquina de acero inoxidable, una superficie, una mesa, no la limpio bien, la dejo sucia, dije, no, mañana la limpio, regreso al día siguiente y entonces ya la limpio, ya le di oportunidad a la Listeria de crear una biopelícula. Entonces la biopelícula es que ellas producen como un moquito, ¿no? Sí, como una capita, y entonces se protegen. Entonces cuando yo agrego el desinfectante, le pasa por encima y ella está tranquila. Entonces, el problema con estas biopelículas que se van formando es que no elimino cuando limpio y en una de esas se puede arrancar la biopelícula y tengo Listeria, entonces contaminando mi alimento. Así que la limpieza diaria, efectiva, eliminar toda la materia orgánica es muy importante. Limpieza y después desinfección. Vamos a estar hablando de ese tema el jueves en el webinar a esta misma hora a las 3 de la tarde. Ataca a las personas susceptibles, especialmente una amenaza a mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con la listeriosis? Cuando una mujer embarazada come sushi o algo crudo, un queso no pasteurizado, que esos son los lugares donde más usualmente encontramos la listeria, la mujer se come eso y esta bacteria atraviesa la placenta porque es oportunista. Dice, wow, una personita sin nada de sistema inmunológico, esto es el bingo. Entonces ella cruza la placenta y contamina al bebé y usualmente el bebé muere.
Entonces, por eso las mujeres embarazadas no deben de comer nada crudo, nada crudo. Si van a comer un embutido, lo deben de cocinar, jamón, cocinarlo, salchicha, cocinar, todo cocinado, y evitar contaminación cruzada. Nada de quesos que no estén bien pasteurizados, y comprar productos que sean de plantas de donde se sabe que tiene un sistema de gestión de inocuidad y que cuidan estos temas, ¿no? Hay dos tipos de listeriosis, invasiva y no invasiva. La no invasiva es una gastroenteritis bastante leve. Vómito, diarrea, síntomas aparecen después de 2 a 3 días y se van solos. Por ejemplo, a mí me podría dar una no invasiva. Y luego está la invasiva, incubación de 3 días a 3 meses, puede causar meningitis y septicemia y todo tipo de complicaciones. Causa muy común de abortos no deseados y pues de muerte. Tiene creo que 25 a 30% de mortalidad en personas pues que ya tenían problemas de antes, como le digo, subpoblación. Niños, ancianos, inmunocomprometidos. Entonces, por eso es que les mencioné que la listeria es una de las grandes causas de enfermedades transmitidas de alimentos de muerte. El control, tratamiento con calor, la mata. Control adecuado de temperatura, el frío retarda su crecimiento, aunque sigue creciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza. Si estamos haciendo alimentos empacados, listos para comer, que se van, por ejemplo, un jamón, un embutido, yo lo voy a empacar, lo voy a vender. Al día 1, al día 2, 3 está bien, pero si estaba contaminado con listeria y ese jamón tiene una vida útil de 30 días, al día 30 ya va a tener una carga que me puede causar una enfermedad. Entonces, mucho cuidado con la limpieza, mucho cuidado con la contaminación cruzada. Lo que les iba a relatar es una experiencia que tuvimos en donde pues estamos haciendo un análisis sensorial para determinar la vida útil de un alimento que iba a ser un alimento preparado de un restaurante que iba a ir a supermercado. O sea, para que la gente, si no quería ir, pues en el supermercado lo podía comprar. No voy a mencionar qué es, ni quién es, ni nada, pero era un producto de vida corta, se estaba viendo de 5 a 7 días. Entonces, pues la práctica cuando se hace un análisis sensorial es el primer día, se corren todos los análisis de batería, recuento de bacterias, listeria, salmonela, coliformes, para ver qué tiene el alimento y descartar pues cualquier contaminación. Y luego los siguientes días pues se va probando cada día para ver cómo va comportándose el alimento. Entonces, bueno, corrimos los análisis y todo el mundo probó el primer día el alimento. Al día siguiente, cuando me tocó revisar los resultados de PCR de los patógenos que están listos 24 horas después, salió positivo el alimento, listo para comer, para listeria. Ya se podrán imaginar que las 5 personas que habíamos probado eso, era un alimento listo para comer, preparado, cocinado, bueno, no era cocinado, pero listo para comer. Entonces, nunca nos hubiéramos imaginado que tenía esa bacteria, tenía listeria. Entonces, las 5 personas que lo probamos éramos saludables, no teníamos ningún problema de salud. Por supuesto, al día siguiente me empezó a doler todo, cabeza, y buscando los síntomas de listeria, y bueno, al final no nos pasó nada a nadie. Los 5 comimos listeria, pero no nos pasó nada. Bueno, eso lo atribuyo al sistema inmunológico fuerte. Perdón. Y bueno, hablamos con el cliente, obviamente se canceló el estudio de vida útil, perdón. Y entonces fuimos al establecimiento y empezamos a hacer un muestreo de monitoreo de superficies. Ok, yo le digo, mira, usualmente mi experiencia es que cuesta mucho encontrar a dónde es la contaminación en las plantas de alimentos. Esta era una cocina de un restaurante, algo pequeña, y que bueno, vamos a ver y a ver los lugares que se me puede ocurrir dónde puede estar la contaminación para asegurarte que se limpie y pues saber cuál es el problema. Hicimos como 30 lugares de superficies, tabla de cortar, cuchillos, lavamanos, nevera, la mesa de trabajo, hasta manos de los manipuladores. Al final de las 30, creo que salieron positivas para listeria monocitógenes, que es la patogénica, 26. ¿Qué pasó? Probablemente en algún
alguna materia prima, algún alimento, pues vino crudo con listeria, entró y entre tabla de picar, cuchillo, o sea, se fue regando por todo. Entonces tuvo que hacer una desinfección de todo el establecimiento y bueno, quedó asustado. Yo creo que no nos quiso ver más del susto. Pero pues es así, tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza y la desinfección, ambas, ¿no? Para evitar de tener pues una presencia de este tipo de bacterias y eliminarlas. ¿Qué hubiera pasado si no manda a hacer este análisis de vida útil? Probablemente no se hubiera enterado, probablemente hubiera ido a comer a alguna mujer embarazada y si comía esto, pues este alimento, le hubiera podido hacer perder el bebé. Y bueno, por eso les digo, mujeres embarazadas no deben de comer nada que no esté cocinado. Así que bueno, un poquito la anécdota para conocer un poquito cómo funciona la listeria. Nosotros nos salvamos, pero si le hubiera tocado a una persona inmunocomprometida hubiera sido otro cuento. También, por ejemplo, la mayoría de los brotes de listeria, bueno, han habido brotes de listeria en establecimientos que preparan comida de hospital. Como en los hospitales, pues están las personas que ya de por sí tienen un problema, entonces hay que tener mucho cuidado si alguno de ustedes pues prepara alimentos para hospitales. Entonces, bueno, otra bacteria es Campylobacter jejuni, no formadora de esporas y es infecciosa. La Campylobacter es amiguita de la salmonela, andan juntas en el pollo también. Es muy común encontrar el Campylobacter en carnes y en pollo. Los síntomas: fiebre, dolor estomacal, diarrea, vómito, heces con sangre, puede durar de 2 a 10 días y usualmente se resuelve sola. Puede, en algunos casos, causar septicemia, meningitis y en casos aislados, ¿no? Es el tercer microorganismo causador de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos, o sea, ha subido bastante. Y una persona de cada 1000 que les da campylobacteriosis, se le complica dándole el síndrome Guillain-Barré. He hablado con muchas personas que tienen o familiares o pues que a ellos mismos les ha dado esto, donde tienen una gastroenteritis que no saben quién fue, o sea, qué bacteria fue, y luego entonces empiezan a tener síntomas neurológicos. El Guillain-Barré es que van perdiendo movilidad, porque afecta el sistema nervioso. Entonces van perdiendo la habilidad de caminar, de moverse, y bueno, es muy preocupante. Varios estudios han demostrado que hasta el 40% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré tuvieron primero la infección por Campylobacter. Se cree que los antígenos presentes en Campylobacter jejuni son similares a ciertos tejidos nerviosos en humanos, lo que lleva la reacción autoinmune. Entonces mi sistema inmunológico piensa, cuando siente la infección de Campylobacter, empieza a atacar, pero después que se va el Campylobacter y se va la infección, entonces empieza a atacar los tejidos nerviosos pensando que todavía es la bacteria, ¿no? Entonces la artritis reactiva es otra posible complicación autoinmune a largo plazo. Puede desencadenarse por varios tipos de infecciones y ocurren aproximadamente el 2% de casos de gastroenteritis por Campylobacter jejuni. Entonces de repente la infección que nos da esta bacteria no es tan grave, pero las secuelas que pueden venir después de una infección de esta bacteria pues sí son más preocupantes. Entonces, tener mucho cuidado con esta. ¿Cómo controlo el Campylobacter? Bueno, ya se encuentran animales, aves, leche cruda. Han habido casos de gente que toma leche cruda. Ah, no, que más natural, que así lo hacía mi abuela. Bueno, no se puede tomar leche cruda. Puede ser que de 1 en 1000 veces que lo hagas no te pase algo, pero es una. ¿Y qué tal si esa te tocó a ti? Entonces es mejor evitar. También puede ser por agua contaminada vía contaminación animal, nuevamente lo de los pozos que les mencioné, en áreas pues, donde no se sabe exactamente la calidad de agua del pozo. Ella crece en un rango de 32 a 45 grados Celsius. Ella eventualmente no aguanta mucho tiempo en refrigeración, pero no es una manera de control, ¿no? Es microaerofílica, o sea que le gusta poquito oxígeno. ¿Cómo la puedo controlar? Cocción apropiada, pasteurización de la leche, cloración del agua, y evitar la contaminación cruzada, especialmente de aves de corral crudas. Luego tenemos la Shigella.
Estas sí no le podemos echar la culpa ni al pollito, ni a la vaquita, ni al cerdito. Estas se encuentran en el tracto intestinal humano. La transmisión es de persona a persona, contaminación fecal del agua o de alimentos. O sea, que es una persona, un manipulador de alimentos. Fue al baño, no se lavó las manos y tocó mi comida, entonces me puede pasar. Y es portador de Shigella, me puede pasar y dar shigellosis. La mayoría de los brotes son ocasionados por comida, especialmente ensaladas preparadas por manipuladores con malas prácticas de aseo. ¿Por qué ensalada? Pues porque la ensalada, si la manipulo y tengo las manos sucias, no la voy a cocinar, me la como de una vez. La shigellosis es una diarrea con sangre y moco, fiebre, calambres abdominales, escalofrío y vómito. Da de 12 a 50 horas luego de ingerir el alimento contaminado y la duración unos cuantos días a 2 semanas. Algunas cepas pueden causar disentería, que es una diarrea muy fuerte. El control, higiene apropiada al preparar los alimentos, ya que se transmite por la vía fecal-oral. Al personal que manipula alimentos en restaurantes, en servicios de alimentación, énfasis en lavado de manos. Creo que si de algo ha servido esta pandemia, bueno, es para reforzar un poquito la importancia del lavado de manos. Como les digo, la industria alimenticia lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero pues siempre es una cuestión de cultura. Y muchas veces es difícil lograr que las personas entiendan por la razón por la cual es tan importante el lavado de manos, ¿no? Entonces, pues de repente con esto, hacer docencia en, hey, son bacterias reales que viven en nuestro cuerpo que tenemos que lavarnos las manos después del baño. No consumir agua contaminada, buenas prácticas agrícolas, no usar aguas servidas para riego, y bueno, como les digo, es transmisión humano-humano, ahí no se le puede echar la culpa a nadie. Luego tenemos vibrio parahemolítico, no formadora de esporas y es infecciosa. El vibrio parahemolítico es de la familia vibrio, pero no es vibrio cólera. El vibrio cólera, muy similarmente, pues también se encuentra en el mar y en algunos mariscos, por agua contaminada, etcétera, pero pues la más común que causa enfermedad transmitida por alimentos es el vibrio parahemolítico. Se encuentra en aguas marinas o otras almejas, crece entre 5 y 43 grados Celsius, el óptimo para ella es 37 grados, y ella puede crecer a concentraciones de sal de 0.5 a 10%, porque ella pues, puede sobrevivir en el mar. Síntomas: diarrea, vómito, dolores abdominales, fiebre y sangre en heces. Usualmente se resuelve en 2 a 6 días, pero puede causar septicemia en personas inmunocomprometidas. Como ven, y esto pues lo hemos repetido con todos estos microorganismos, cuando una persona es inmunocomprometida, hay que tener muchísimo cuidado en la preparación de alimentos para estas personas. Síntomas se desarrollan de 40 a 90 horas después de consumir el alimento contaminado y puede causar infecciones en la piel si entra en contacto directo en una herida. Por eso cuando tenemos una herida abierta no es bueno meterse en agua de mar, porque después podemos tener una... Hay otra de la familia vibrio, que es vibrio vulníficos, que puede causar infecciones terribles en la piel, especialmente cuando hay heridas abiertas. Vibrio parahemolíticos, los controles, buenas prácticas de cosecha. Si hay un lugar donde hay aguas negras, ¿no? Donde se tiran aguas negras al mar, no cosechar ahí mariscos ni pescar. Prevenir el crecimiento del organismo después de cosecha, o sea, de una vez enfriar el marisco, evitar la contaminación cruzada, cocción, enfriamiento y almacenamiento apropiados, y el supuesto papel bactericida del jugo de limón en la preparación de ceviche no es suficiente para reducir la población microbiana presente en el mismo. Entonces, esta es una pregunta que siempre me hacen, por eso lo puse ya de una vez. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ceviche, no solo vibrio parahemolíticos, también puedo tener E. coli, Shigella y de todo. Vamos a decir que no me lavé las manos y empecé a picar el pescado. No importa, le voy a echar limón. Y entonces le agrego limón. ¿Qué pasa? Que el pedacito de pescado, proteína, tiene justo en la capita de arriba, o sea, en alrededor, la proteína va a causar un área buffer, o sea que el contacto con el limón en esa capita de buffer le da la oportunidad a las bacterias para meterse ahí y entonces no las elimina todas. Definitivamente el limón baja el pH, pero recuerden que la proteína, los pedacitos de pescado, no van a ser 100% rodeados, ni va a entrar el limón en cada pedacito del pescado, o sea que baja la carga, pero no la elimina. O sea que el ceviche no es seguro de comer, especialmente si estoy inmunocomprometida o embarazada.
porque cualquier bacteria puede sobrevivir. Hay una práctica que si yo tuviera un restaurante, yo lo que haría es sumergir el pescado al menos como 30 segundos en agua caliente. No se cocina del todo, sí va a cambiar un poquito la textura, pero por lo menos estamos bajando la carga de vibrio. Si alguien está interesado, hay un papel, hay una publicación sobre este método que lo hizo una estudiante mexicana, me pareció muy interesante, donde pues ahí ella inoculaba pescado con vibrio cólera y para el ceviche, y entonces al sumergirlo en agua, antes de agregarle limón y todo, agua caliente, pues bajaba bastante la carga. Y creo que eso es algo que, pues, para estar tranquilos sería bueno estudiarlo. Como regla, pues yo no, dos cosas que nunca hago es no como ostras crudas y no como hamburguesa cruda. Bueno, ya se me han ido pegando otras cosas, pero esas son como mis dos reglas de nunca hacer. Son deliciosas, pero si no tenemos certeza de dónde vienen, pueden, y es que aunque sea un área que no está contaminada, puede haber cualquier bacteria ahí, como ellas filtran para comer, entonces ahí se va depositando pues todo este tipo de bacterias. Técnicamente el Helicobacter pylori no se considera como los patógenos de alimentos, pero pues siempre surge la pregunta y pues decidí incluirlo en la presentación. El Helicobacter pylori no se contagia por alimento, o sea, no se transmite por alimento, pero el alimento puede ser un vehículo, ¿no? El Helicobacter pylori ingresa al cuerpo por la boca. Se puede transmitir por saliva de una persona infectada, o sea que si yo en un restaurante, por ejemplo, no se desinfectaron bien los cubiertos, y entonces igual el hepatitis, y yo como, o sea, alguien que tenía Helicobacter y luego lo uso yo, entonces pues me puede contagiar, o sea, puede ingresar la bacteria a mi organismo. También la ruta fecal-oral, nuevamente lavado de manos, voy al baño, no me lavé bien las manos, preparé alimento, entonces si yo tengo Helicobacter pylori se lo puedo transmitir a alguien. También consumiendo agua contaminada con heces o alimentos preparados de forma no sanitaria. Se mueve a través del sistema digestivo e infecta el estómago o la primera parte del intestino delgado. La bacteria en forma de espiral utiliza sus flagelos en forma de cola para moverse y excavar en el revestimiento del estómago y se va metiendo ahí. O sea, a diferencia de otras bacterias, la bacteria Helicobacter pylori puede sobrevivir en el ambiente ácido del estómago porque produce una sustancia que neutraliza el ácido del estómago. Entonces ella se hace como su protección. Esa sustancia que se llama ureasa reacciona con la urea para formar amoníaco, que es tóxico para las células humanas y ahí es donde va haciendo los daños y causando las úlceras. Dependiendo de dónde ocurre, una sobreproducción de ácido estomacal. ¿Okay? Entonces, como les digo, no necesariamente es de transmisión alimentaria, pero sí puede, porque si alguien que tiene esto prepara un alimento, no se lava las manos, nuevamente, y la importancia de la manipulación de los alimentos adecuada, entonces pues me puede contaminar. Y bueno, hablando un poquito sobre los virus parásitos infecciosos, ejemplos, hepatitis, ciclospora, giardia, la mayoría se transmiten de humano a humano, o sea, la mayoría de los virus o de los parásitos son de humano a humano y usualmente es vía fecal oral. Principalmente los manipuladores de los alimentos y la contaminación fecal oral, agua contaminada con agua cruda, ¿no? No se multiplican los alimentos. A diferencia de las bacterias que acabamos de hablar, los virus y los patógenos, los parásitos, no los controlo con refrigeración. Por ejemplo, si yo tengo un alimento que está contaminado con hepatitis A o con un norovirus, por más que lo refrigere, o sea, no va a afectar. Igual me lo voy a comer y entonces cuando me lo como es que el virus empieza a crecer adentro de mi organismo. Ellos son parásitos, los virus también no pueden multiplicarse solitos. Las bacterias sí son organismos independientes que ellas se multiplican y pues van creciendo en el alimento. Entonces, en el caso de evitar virus y parásitos, es buenas prácticas agrícolas, comprar de alimentos de lugares que yo sé que usan buenas prácticas de riego, y pues que tienen el cuidado que la gente que cosecha se lava las manos, que por ejemplo hay casetas o que hay baños disponibles para las personas que están cosechando, porque imagínense, si no hay baño, ¿a dónde van a ir? Al baño y después cómo se van a lavar las manos.
y están cosechando todo el día. Entonces, esas cositas como dueños de restaurante tenemos que pensar, ¿no? De dónde vienen mis frutas y mis vegetales y cuestionar un poquito más. Pero bueno, entonces, higiene del personal que va a manipular alimentos, lavado de manos, pues, y que estén en buena salud, que no tengan diarrea, que no tengan vómito, porque entonces pueden contaminar la comida que están preparando. La hepatitis A es un virus altamente contagioso y la hepatitis A es la que se transmite por alimentos y agua. Las otras, pues ya es una de transmisión sexual y la otra por sangre. Pero la hepatitis A sí se transmite por alimentos. Se transmite por la ruta fecal-oral, manipulación de alimentos por personal con pobres prácticas de higiene. Pico de infección es 2 semanas antes de que aparezcan los síntomas, o sea que yo puedo tener hepatitis ahorita y no saberlo. Por eso siempre tenemos que tener una higiene constante, ¿no? Es sensible al calor, o sea, sí muere con el calor. Síntomas asociados con la infección por hepatitis A incluyen fiebre, anorexia, o sea, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, hepatitis E, ictericia, o sea, el amarillo. Usualmente se resuelve solo, pero en algunos casos se puede complicar debido a los efectos al hígado. Puede sobrevivir varias horas en las manos y hasta 2 meses en superficies. Es muy estable bajo diferentes condiciones. O sea que si una persona fue al baño, no se lavó las manos y tocó el picaporte de la puerta y tenía hepatitis, puede quedar ese virus ahí por mucho tiempo. Superficie, o sea, ahí entra nuevamente la importancia de limpieza y desinfección, mesas, sillas, cubiertos y todas las superficies en la cocina. Luego el norovirus. Los síntomas de un norovirus es vómito explosivo, diarrea, dolor de cabeza y fiebres bajas. Es altamente contagioso y el consumo de unas cuantas partículas de virus puede enfermar. La duración de esta enfermedad es de 24 a 48 horas. Se desarrolla de 24 a 48 horas luego de ingerir el organismo. El contagio con una persona contaminada o consumo de alimento contaminado. Puede ser que la persona, o sea, de persona a persona se puede transmitir, manos sucias, usé el mismo baño que esa persona usó y los virus quedan por ahí. O sea, la verdad que el norovirus es muy contagioso. También puede haber contaminación ambiental de frutas y vegetales, consumo de ostras o moluscos contaminados, este también puede ser una fuente. ¿Qué puedo hacer para controlarlo? Lavado de manos y cocción de alimentos, buenos hábitos de higiene. Este es el virus que está relacionado con los cruceros. Como es tan contagioso, pues en el crucero tienes a muchas personas aglomeradas juntas, y entonces estos buffets que todo el mundo va, y entonces, por ejemplo, las pinzas para servirse. Entonces, vamos a decir que yo fui al baño, me siento un poco mal, no me lavé las manos, hay gente así, y entonces tomo la pinza, me sirvo y dejo la pinza ahí. La siguiente persona coge esa pinza contaminada porque yo no me lavé las manos y después come. Entonces, o sea, la contaminación es muy, en ese tipo de lugares, ¿no? En los buffets hay que tener mucho cuidado, cambiar constantemente los implementos, pues, y tener pues los acrílicos protectores para que las personas no le respiren encima a la comida. Controles en general para virus y parásitos es evitar la contaminación mediante apropiadas prácticas de higiene del personal. Creo que lo he repetido como 500 veces y lo puedo repetir 520 veces más, que manipule el alimento. Lavado de manos, pues, y que estén en buena salud. Asegurarse de comprar materias crudas de fuentes apropiadas, usar un tratamiento térmico para eliminar los parásitos y evitar contaminación cruzada. Y algunos parásitos son destruidos durante la congelación en pescados. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA tiene unos requisitos que para sushi los restaurantes tienen que congelar el pescado, creo que son 2 semanas a cierta temperatura de congelación, para eliminar ciertos parásitos. Pero bueno, no todos. También almacenaje, prevenir la multiplicación y contaminación de patógenos en general. Como resumen es almacenaje y preparación en condiciones apropiadas, lavado de manos antes de preparar o consumir alimentos, prevenir o reducir al mínimo el crecimiento con congelación o refrigeración, o una retención en temperatura adecuada, si es caliente, arriba de los 60 grados. Entonces la temperatura aquí es clave para bacterias.
y la higiene del personal y evitar la contaminación cruzada. Si es posible y el alimento lo permite, pues controlar, bajar la cantidad de agua en el sentido secar o pues con sal, azúcar, y controlar el pH agregando vinagre, limón. Pero ya les dije, en el ceviche no es muy efectivo por la proteína, ¿no? Y también un enfriamiento rápido. Esta es la bibliografía. Este libro, Bad Dog Book, del FDA, está en inglés, pero ustedes pueden poner en Google Bad Dog Book, FDA, y ahí les va a salir. Y la verdad que es súper interesante, pues están todos estos patógenos y muchos otros más, pues si no nos quedamos todo el día o todo el mes aquí. Pero lo pueden bajar, este es un PDF muy interesante y lo tienen como referencia si quieren saber más de este tema. Y bueno, es todo lo que tengo por hoy para ustedes. Vamos a ir a las preguntas. Ok. Bueno, la primera pregunta, Catherine Martínez dice, ¿qué bacterias podrían encontrarse en las barras de cereales de frutos secos aparte de salmonela? La primera que se me ocurriría fuera salmonela, porque es seco, o sea, ella sobrevive muy bien en seco y es la que es más usualmente se va a relacionar con este tipo de alimentos. No se me ocurre otra, por ejemplo, Listeria, Campylobacter, no creo que sobrevivan mucho tiempo en ese tipo de alimentos. Así que yo creo que para ese sería salmonela. Catherine también nos pregunta, ¿tiene alguna referencia bibliográfica para lo que mencionó de esponjas, como que lo de colocarlo por 15 segundos en microondas, cada cuánto deben cambiarse? Sí, ahorita mismo no la tengo. Si me mandas al chat tu mail, te puedo enviar. El FDA tiene unas recomendaciones sobre la esponja y la verdad no te puedo decir cada cuánto la debes de cambiar, puede ser diario, puede ser cada semana, todo depende del uso que se le da. Ah, ok, súper, te la mando, déjame anotarlo aquí y te lo mando. Ok. A ver, con la Listeria, ¿algún producto técnica para eliminar las biopelículas sobre la superficie? Primero que nada, lo mejor que podemos hacer es que no se formen, limpiar bien y luego agregar el desinfectante. Ya si tengo una biopelícula, pues yo les recomendaría asesorarse con una empresa que se dedique a limpieza y usualmente productos como amonia cuaternaria y ácido peracético y hacer una mezcla como un ciclo de limpiezas es lo que tocaría hacer. Usualmente el ácido peracético es bastante efectivo para biopelículas de listeria. Catherine, el ceviche sí es un alimento de alto riesgo. Con el buffer de la proteína que se puede alojar la vidrio y el limón no es suficiente. Otro método que podamos utilizar para asegurar que ese ceviche es seguro para nosotros, aparte de higiene y control de proveedores, lo que les mencioné, bueno, ya que me enviaste tu correo, te voy a enviar, ok, Gonzalo, también te interesa. Lo que voy a hacer entonces, a los correos con que se inscribieron, les voy, ay, yo también amo el ceviche. Les voy a mandar estos dos, el estudio del ceviche y el de la esponja, a todos los participantes. Amo el ceviche también, pero bueno, sí hay que tener mucho cuidado donde lo vamos a consumir. Si es hecho en casa, mejor, y si sabes dónde viene el pescado y todo, porque hay mucha gente que al preparar el ceviche, bueno, no sé si todos son de Panamá, pero por ejemplo en Panamá está el mercado del marisco, y uno de los típicos paseos es ir a comer ceviche ahí. Me imagino que en otros países hay lugares igual. Pero no puedes garantizar si esa persona se lavó las manos, porque no solo es el vibrio, también puede ser, por ejemplo, E. coli, listeria, o sea, pueden ser muchos tipos de, más que nada E. coli, hasta salmonela puede haber en el ceviche, ¿no? Entonces, porque no necesariamente estaba en el pescado, sino que la persona que está manipulando o hubo una contaminación cruzada o no se lavó las manos. Entonces, bueno, lo del ceviche, como les dije, sumergir en agua, eso ayuda bastante. Esteban nos pregunta, ¿cómo afecta el crecimiento bacteriano en la biodisponibilidad de nutrientes de los alimentos? O sea, ¿cómo afecta? Esteban, no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿cómo afecta
qué tantos nutrientes hay en el alimento al crecimiento. Bueno, si es eso, todos las bacterias van a tener necesidades nutricionales. Depende del alimento, si van a crecer más. También mucho presencia de agua, temperatura, y el pH del alimento, más que nada, es lo que va a influir en el crecimiento de la bacteria. No sé si, Esteban, si lo contesté, si no me puedes chatear o hacer otra pregunta. Judy Flores nos dice, hola, tengo una inquietud sobre los embutidos. ¿A qué se debe la aparición de una sustancia lechosa dentro del empaque? ¿Esto es alguna bacteria alteradora? No te puedo decir qué es, pero usualmente puede ser una pseudomonas, y es básicamente pues que está, después de cierto tiempo ya va creciendo, igual que la leche se corta, los embutidos se van dañando. Entonces tiene mucho que ver la temperatura a que se mantiene el embutido, y también tiene mucho que ver en la planta que lo hizo y en la cadena de frío. Porque puede ser que la planta estaba limpiecita y todo súper bien, pero por ejemplo, del camión repartidor a la tiendita, o la pulpería, o el chinito, no lo dejaron en la canasta mucho tiempo, 2, 3, 4 horas, y entonces después lo metieron en la nevera. Entonces, esa rotura de la cadena de frío del embutido puede causar pues que se dañe más rápido. Pero usualmente esos defectos de los embutidos no se pueden lavar, cocinar, y bueno, no es tan malo, pero pues ya también, si tiene esas características, ¿no?, de una sustancia lechosa, eso me indica a mí que hubo abuso de temperatura, o pues que de repente donde se preparó el embutido no fue adecuado, entonces sabes que mejor no, porque puede tener un patógeno. Así que, bueno, creo que, esas son todas las preguntas. Ah, una más, Silvia. ¿A qué refiere que una bacteria es inocua? Muchas gracias. No. Son dos tipos de bacterias, bacteria patógena o bacteria alteradora. La inocuidad se refiere a que un alimento inocuo es un alimento que es seguro para comer. O sea, un alimento que no va a estar contaminado con bacterias patógenas y no me va a hacer un daño a la salud. Eso es un alimento inocuo. Se refiere la inocuidad al alimento, o un sistema de gestión de inocuidad, un sistema para asegurar que los alimentos sean producidos de tal manera que no vayan a causar ningún daño a la salud. Como ven, pues todas estas bacterias tenemos que conocerlas bien para saber cómo evitar pues que ellas se proliferen en el alimento. Así que cuando hablamos de inocuidad es sobre la manera que se prepara el alimento en sí. No, las bacterias son o patógenas o alteradoras. Ok, creo que sí. Y Catherine nos pregunta, parecido que son los helados cuando están ya cristalizados mal. Sí, eso también fue, cuando un helado se cristaliza es mucha variación de temperatura. Eso en sí no es por bacteria, es más que nada por los cristales de agua, que entre más fluctuación de temperatura hay, se van haciendo más grandes. O a veces cristales de lactosa también pueden ser igual por abuso de temperatura, fluctuación de temperatura. Si un congelador no está muy bien y sube y baja mucho, entonces el helado se puede afectar. Gisela nos pregunta, en materia prima específicamente concentrados, ¿qué sucede con Aliciclobacillus? Esa es una bacteria alteradora. No manejo bien si es aeróbica o anaeróbica, creo que es aeróbica, pero sí ella es un problema en concentrados de jugos. Y bueno, simplemente ahí es, durante el proceso pues no se eliminó, y cuando son concentrados naturales pues puede estar presente, y si es un problema no por patógenos, es anaerobia. Ok, sí, eso pensé. Sí lo he visto en problemas de concentrados. Es más alteradora, no es patogénica, pero sí causa muchos problemas de calidad. No sé cuál era la pregunta de cómo, de repente, cómo controlar. Bueno, creo que contesté todas las preguntas. Ahí está mi correo, pellar@foodsafetypanama.com.
le voy a pedir a Jesús Pérez, que es nuestro asesor de ventas, que los esté contactando para enviarles pues, estos datitos, estos estudios, y también el Bad Bug Book, les enviaré el link por si quieren estudiar un poquito más. Gracias por estar conmigo esta tarde lluviosa, me encanta hablar de este tema y espero pues que les haya servido y estamos a la orden. Como saben, Food Safety es un laboratorio de análisis de alimentos, así que lidiamos diariamente con todas estas niñas que les acabo de hablar y bueno, es muy divertido y siempre hay algo nuevo que aprender de esto, porque este mundo es de microbiología, pues de nunca acabar, siempre se aprende algo. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy y estamos a la orden. Cualquier